Divina Voluntad. Nos encontramos con el doctor Salvador Tomasini. Doc, gracias, buenas tardes por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes. Y con Jesús Auzocua desde España, del Cenáculo Universal de Reparación a Sagrado Corazón de Jesús. Y pedirles una disculpa a todos, pero la verdad es que hemos tenido unos imponderables que nos impidieron estar a tiempo, como normalmente estamos, más o menos a tiempo. Pero ahora no pudimos, así que gracias por estar con nosotros. Doctor, pues vamos a iniciar porque usted tiene otro compromiso y no lo quiero entretener. Y quisiera pues que nos hablara un poquito de este proceso de la divina voluntad, de la vida personal en la divina voluntad, cómo le podemos hacer, y ya sobre la marcha, según el tiempo que tengamos, ya que Jesús nos haga favor de hacerle alguna pregunta al respecto. ¿Qué le parece? Bueno, hola, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Hola, doctor. Habíamos quedado en que había algunas dudas, no tanto dudas, sino como malas interpretaciones sobre vivir en la divina voluntad. Entonces habíamos quedado que íbamos a empezar por esas dudas, ¿sí? Entonces, si me quieres decir, Jesús, cuáles eran estos puntos un poco en controversia. Sí, bueno, en realidad le hemos pedido al doctor, que anda con muchísimos retiros, ya se va el lunes, Colombia va a estar prácticamente hasta julio, con retiros, a ver si luego puede venir a España en agosto, en fin, le hemos pedido así a quemarropa, pues que, digamos, nos aclarara distintas interpretaciones, porque el ámbito de la divina voluntad sabemos todos pues que es un tema muy profundo, muy denso, y está sujeto a diversas interpretaciones que suelen originar, con la mejor de las intenciones, error. Y entonces, para nosotros, el doctor Tomasini es la persona indicada para hacer todo tipo de matizaciones, vamos a decir así, ¿no? Estamos todos empezando a comprender el conocimiento de divina voluntad y le hemos pedido el favor de que nos matice determinados aspectos que hemos venido escuchando estos días pasados, y es el objeto de estos 3 programas que vamos a hacer con él, si Dios quiere. Entonces, se trata de poder definir con precisión el papel que juegan las virtudes en el ámbito del proceso de la vida en la divina voluntad, porque a veces nos hemos pensado que la divina voluntad es ¿cómo lo hago? Pues le hemos titulado el programa que es un proceso. Entonces, dentro de ese proceso, pues al doctor le preguntamos exactamente en ese proceso, desde que conocemos la vida en la divina voluntad hasta que llegamos al 4º grado, hacer vida, no actos, ¿qué papel juegan las virtudes, doctor? Bueno, es una pregunta ¿cómo diríamos? De rutina, de costumbre, ¿no? Porque siempre se interfiere la santidad humana con la santidad divina. Y se trata como de intercalar, como si fuera algo que es sucesivo, ¿no? Como si fuera un proceso en donde se alcanza un determinado nivel, y gracias a alcanzar ese nivel ahora se pasa al siguiente. Yo creo que lo primero, voy a empezar por lo siguiente. La divina voluntad no se entiende, no se comprende, si no se posee. No sé si esto queda entendido. Voy a hacer unas pequeñas lecturas del Libro del Cielo, donde Jesús nos va hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, dice, para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz, y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. O sea,
A veces decimos que necesitamos entender para creer. Y si nos fijamos en lo que está diciendo aquí Jesús, es al contrario. Necesito entrar creyendo para después entender y lograr entender si es o no es realmente de Dios o es algún engaño, ya sea de la voluntad humana o del enemigo, ¿no? En otra lectura dice, para probar y poseer lo que sabe hacer mi voluntad, se necesita estar dentro de ella. De otra manera, no entenderán nada. Otra vez, vuelve a asegurar, necesito estar viviendo en la divina voluntad para después poder comprender o entender lo que es esta divina voluntad, cuáles son los pasos para llegar a ella, ¿no? En fin, hay muchas lecturas más, pero no sé si sea oportuno, sobre todo por el tiempo, no vamos a poder entrar en todo. Entonces, hay algo que es necesario. Mientras está en el proceso de adquirir la divina voluntad, todo es oscuridad. Y ahí es en donde la voluntad humana puede entrar en el error. Lo primero que nos dice Jesús es lo siguiente: te necesitas despojar de todo lo tuyo. Necesitas quitar todo lo que pertenezca a tu voluntad para que pues, mi voluntad pueda actuar en ti, pueda llenarte con lo de ella. La pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿cuáles son mis atributos? ¿Qué es lo que me necesito despojar? Lo primero que necesitamos entender es que no me debo despojar de mi voluntad, que es una de las cosas que a veces tenemos como posibilidad. Porque si me despojo de mi voluntad, dejo de ser yo. Entonces la relación que existiría de esa interrelación de amor entre Dios y la criatura totalmente desaparecería. Entonces lo que debo renunciar es al obrar, al actuar con mis atributos, o sea, lo que le pertenece a mi voluntad. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le pertenece? Bueno, nos pertenece lo que Dios nos puso. Dios nos puso para poder actuar sin la unión con la suya. O sea, para poder aceptar su voluntad, su vida en nosotros, debería de ser un acto totalmente libre. Y ese acto libre no se podría llevar a cabo si no tengo opciones para poder escoger. Dios me dice, bueno, mira, te quiero dar mi vida, te quiero dar mis atributos, para que tú vivas mi vida, que tú vivas junto contigo mi vida. Pero me tiene que dar esa opción para yo poder decir, bueno, sí quiero lo tuyo y no quiero esto otro. Y eso otro es lo que nos pone en nosotros y nos lo pone para poder llevar una vida separada de Él. Y esa vida separada de Él la puedo vivir con lo que nosotros consideramos miserias, porque es lo opuesto a lo que Él quiere entregarnos. Me quiere dar algo diferente de lo que Él quisiera que yo viviera. Y ese algo diferente son mis miserias. Pero al mismo tiempo, Él en su omnipotencia, sabiendo de antemano que nos íbamos a salir de su plan, que no íbamos a escoger lo que Él quería, esas miserias nos las pone también como un modo, un medio para poderme acercar a Él si yo las venzo. Y si las venzo, entonces se llaman virtudes. Entonces la virtud no es más que el vencimiento de mi miseria. Mi miseria es la desobediencia. Mi virtud es vencer la desobediencia y me vuelvo obediente. Y eso me acerca a Dios. Mi miseria es la lujuria. Bueno, si la venzo, esa lujuria me sirve de materia prima
para lograr la castidad. Y así por el estilo. O sea, todas mis miserias que me sirven para vivir separado de Dios, para poder actuar libremente, escogiendo lo que Él quiere que yo viva, pero también me sirven como un medio para irme acercando a Él. Por lo tanto, tanto la miseria como la virtud son actos humanos, son actos de la voluntad humana. Y Jesús nos dice, mi voluntad no tolera ni siquiera la sombra, ni un átomo de voluntad humana. Por lo tanto, tengo que renunciar tanto a mis miserias como a mis virtudes. Y ahí es en donde a nosotros se nos atora, por decirlo de esta manera, porque pensamos que si yo renuncio a mis virtudes, renuncio a lo que me acerca a Dios. No, es al contrario. Porque renunciando a lo que yo he hecho, que me ha logrado un acercamiento a Él, de alguna manera ahora Él deposita en mí todo lo suyo, y en ese momento estoy perdiendo la virtud humana, pero adquiriendo la virtud divina. O sea, adquiero todo lo de Jesús. Por lo tanto, no es que me quede sin virtudes. Lo que tengo que renunciar es a la virtud humana, la virtud lograda por medio de actos de mi voluntad, y eso me permite obtener las virtudes de Jesús, las virtudes divinas. Ahora, este proceso creo que es relativamente sencillo entender. Lo que a veces me cuesta trabajo es pensar que si yo no tengo una vida de virtud, entonces no puedo acceder a la voluntad divina. Y eso es otro tremendo error, que generalmente por medio de la vida que se ha llevado hasta ahora, estamos pensando que entre más virtuoso soy, más cerca de Dios me encuentro y más tengo posibilidades de adquirir este reino. Se nos olvida que este reino es un don, es un regalo, no es un logro. Si fuera el pago, vamos a decirlo así, o lo siguiente a la santidad humana, entonces ya no sería un don, sería un derecho que la criatura adquiriría para obtener el reino, y tampoco es verídico. ¿Qué condiciones me pone Jesús para poder adquirir su voluntad, su reino? Me dice, lo primero que necesitas es conocer que existe mi voluntad, conocer que existe este reino, conocer que te lo quiero dar, conocer que lo puedes recibir, y en ese momento, si tú conoces, si tú realmente deseas adquirirlo, en ese momento todo está hecho, ya lo tienes. Y entonces Luisa le dice, bueno, sí, pero ¿y si hay pecados? ¿Y si la criatura está manchada? Dice, no importa. Mira, el acto más noble que puede existir es cuando el acto humano se quiere unir al acto divino, o sea, esa fusión del querer divino con el querer humano. Dice, este acto que es lo más grande que hay, lo que más me agrada, lo que más me glorifica, a ese acto yo le hago el don de, si está la criatura manchada, yo la purifico. Si las espinas del pecado la circundan, yo las rompo. O sea, yo hago que esa criatura quede totalmente en condiciones de adquirir mi voluntad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tan difícil es entrar en la divina voluntad? Nada. ¿Qué se necesita? Conocimiento y disposición. Y una vez teniendo conocimiento y disposición, estoy en las condiciones, no importa quién haya sido, no importa si no tengo virtudes, no importa nada. En ese momento entro
a este reino, a la divina voluntad. Pero eso es nada más entrar. Ahora, permanecer en este reino. Ahí ya no es tan sencillo. El permanecer implica, lo primero, el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque vamos a ponerlo así. ¿Cuál es el final de la historia del hombre, de la historia de la familia humana? ¿Cuál es el final? Las bodas del Cordero. El Apocalipsis termina con las bodas del Cordero. Bienaventurados aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Y esas bodas del Cordero cuáles son? Es la boda, esa unión de un desposorio de Jesús con su iglesia triunfante, pero una iglesia divinizada, o sea, la criatura adquiriendo la naturaleza divina. Por lo tanto, necesitamos entender que el final de todo es cuando la criatura llegue a la divinización. Pero es un desposorio. Y entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para llevar a cabo un desposorio? Amor. Se necesita amor. El amor de Dios hacia la criatura es inmutable. Está desde toda la eternidad, se manifestó en el momento de la creación. El hombre no lo quiso, el hombre desechó aquello, pero el amor de Dios sigue fijo, sigue constante, no se ha apartado. Lo que se ha apartado es el amor del hombre hacia Dios. ¿Qué se necesita para que aceptemos este desposorio? Primero, conocimiento. Sin conocimiento no podemos llegar al amor. Una vez conociendo, ¿qué va a pasar cuando conozcamos? Vamos a confiar en el sujeto que estamos conociendo. Una vez que conozcamos, que confiemos en ese sujeto, que entendamos lo que nos está dando, que permitamos ese momento de manifestación de quién es Jesús, que se manifieste a nosotros. Ese momento en que Él nos da a conocer quién es, qué amor tiene, qué belleza tiene, qué potencia tiene. No es más que una epifanía. La epifanía de Jesús ante los reyes, ¿se acuerdan? La epifanía de Jesús ante los apóstoles en el monte Tabor, donde manifiesta toda su divinidad, su belleza, su potencia, todo lo que Él es. Bueno, eso es lo que necesitamos ir conociendo. Y a través de esa epifanía que va a ir dándonos, nos vamos a enamorar de este Jesús y vamos a aceptar estar en este ambiente del reino, habiendo renunciado a todo lo nuestro. Ahora, ¿cómo conocemos todo esto? ¿Cómo permitimos que Jesús se manifieste? Bueno, el libro del cielo, estas revelaciones, no es más que una epifanía que Jesús está haciéndonos, donde se está mostrando quién es, todo lo bello que es, toda la potencia que tiene, todos los bienes que posee y que nos quiere dar. Y eso es lo que me va a ir uniéndome a Él cada vez más. Y eso va a permitir que yo permanezca siempre en algo que se llama el martirio de atención continua. Ya no me llamará la atención. La belleza del mundo ya no me llamará la atención habiendo visto la belleza divina. La potencia del mundo no me va a atraer conociendo la potencia divina. El amor del mundo, el amor de las personas no me llamarán, no me apartarán jamás del amor divino, porque ya lo percibí, ya lo sentí. Entonces, entrar a la divina voluntad es muy sencillo. Necesito nada más la disposición, el conocimiento y la disposición. ¿Disposición a qué? A conocer y a renunciar. Eso me lleva a conocer, a confiar y a amar.
Y en el momento que yo ame, en ese momento permanezco continuamente. O sea que los grados de vida en la divina voluntad, esos 4 grados que Jesús nos habla, no son más que grados de amor y de conocimiento y de disposición, por supuesto. El primer grado, que es el que vive fuera de Dios, o sea, todo mundo, incluso el demonio, vivimos en la divina voluntad. No hay nada fuera de la divina voluntad. Por lo tanto, todos estamos en ese estado, inmersos en esta divina voluntad. Así que el primer grado del que habla Jesús, que es una persona que está dentro de su casa, que percibe la luz del sol, sí, pero la percibe mitigada, no llega con todos los atributos, con todo lo que la luz contiene. Llega la luz, pero quizá no llega el calor, en fin. Esa es la persona que vive una vida totalmente apartada de lo que es... Estoy yo, doctor. De lo que es Dios. Sí, ya lo vi. Sí. Entonces, perdón, estaba yo aquí queriendo quitarle el sonido a esto. Está en su casa y percibe la luz del sol, pero está resguardada. Eso es lo que estaba diciendo. Sí. Entonces, tenemos toda la posibilidad de llevar a cabo nuestras miserias y llevar a cabo a veces las virtudes. El segundo grado es cuando empezamos a conocer y queremos más luz de este sol que nos ilumina. Y entonces nos salimos al exterior. Ahí ya no recibimos solamente la luz, recibimos también el calor y los efectos que contiene el sol. En nosotros, en personas humanas, el más conocido, pues es la elaboración de ciertas sustancias que son necesarias para nuestra salud, para nuestra vida. Ya tenemos ese esplendor, ya vemos con más claridad y podemos distinguir mejor las cosas tanto del mundo como de la luz, como del sol. Si queremos más todavía, que nos entusiasme la claridad de la luz y queramos adentrarnos más, nos podemos ir a un lugar donde el sol dé luz completa, nos podemos ir a una playa o a la punta de un monte y ahí recibimos una cantidad de luz inmensa, pero todavía seguimos parados en la tierra, todavía seguimos dependiendo de la tierra. Y aunque la intensidad de la luz sea tanta que nos deslumbre, que no veamos más que luz, pero todavía estamos dependiendo de la tierra, necesitados de la tierra. El último grado no es más que desprendernos de la tierra y lanzarnos en el sol. Y eso, ahí ya la tierra desaparece totalmente. Ya no dependo de la tierra, ahora la tierra depende de mí. Porque yo, puesto en el sol me transforma en él, me convierte en él, y ahora todos los bienes que la tierra recibe por la luz del sol, también los está recibiendo por mí. Estos son los pasos de la divina voluntad, esos grados de la divina voluntad. No se dividen en nada, no hay grados, no hay nada, son simplemente disposiciones que voy teniendo y que voy teniendo gracias al amor que Dios tiene, al amor que Dios me está dando y que yo permito que ese amor penetre en mí. Ese sería como el punto final. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer. Eso es primordial. No interpretar. Esta es otra de las cosas que es necesario entender. La voluntad humana todo lo revuelve, todo lo trastorna. Porque cuando queremos discernir las palabras de Dios, cuando queremos ponerle grados o queremos ponerle ciertas formas o adecuarlo a mi mente, ya desnaturalicé las cosas. Y Jesús nos dice cosas tan sencillas como esto, más que sencillas, claras, porque nos dice,
yo nunca enseño cosas difíciles. Todas mis enseñanzas son fáciles. Y nunca, dice, nunca los potentes, los grandes la van a entender. La entenderán los sencillos, los simples, porque son los más dados a creer. El potente, el que sabe, el sabio, siempre tendrá ¿cómo diríamos? Esa cosquillita de meterlo a través de la razón, de razonarlo. Y ahí se pierde totalmente la sencillez de las verdades de la divina voluntad. No sé si con esto tengamos una idea somera de lo que es esto. Yo, doctor, tendría una duda al respecto, que usted nos dijera. La duda es, una persona que vive en pecado mortal, ¿tendría la capacidad para querer vivir en la divina voluntad? Definitivamente sí. Y no tienes ni la menor idea. Yo sí conozco. Y lo voy a poner ahorita aquí porque tengo permiso de ellos. A ver. Un par de personas homosexuales. Sí. O sea, que viven en unión, o sea, totalmente fuera de lo debido. Uh-huh. Y que empiezan a oír, a conocer algo de divina voluntad. Y esa divina voluntad los transforma. Porque inmediatamente lo que pasa es que hacen separación de cama. Siguen poco a poco leyendo y ahora hacen separación de techo. Siguen y ahora están total y absolutamente entregados a la divina voluntad. ¿Se tuvieron que ir a confesar? Sí. Pero el pecado mortal no les impidió entrar. No les impidió comprender. ¿Sí? Entonces no se requiere estado de virtud para poder entrar y entender. Una vez entrando y una vez entendiendo, en ese momento hay necesidad de ir a los sacramentos para ponerte en orden. Pero el punto es, la pregunta que me hiciste es capciosa, porque entonces lo que estás preguntando es que necesitamos estar en estado de gracia. Sí, es lo que le quiero preguntar. Y en estado de virtud para entender. En estado de gracia, yo no lo califico como estado de virtud, estado de gracia, porque entonces necesito un presupuesto que es cumplir los mandamientos, o no necesito ese presupuesto tampoco. No, lo que necesitas es conocer. Pero en un estado de esa magnitud, tengo la posibilidad de conocer, es 1 en 1,000 millones, como estos muchachos, sería 1 en 1,000 millones. ¿Qué posibilidades tiene de conocer una persona que mata, que roba, que viola? Perdón, pero eso es lo que tú estás pensando. Sí. Es lo que tu voluntad humana está queriendo discernir y no estás acorde a la voluntad divina. Y la voluntad divina lo que dice es simplemente conóceme. Y es la palabra de Dios. Estás dudando de la palabra de Dios. No, conóceme. Yo lo que quiero plantearle al público es que esa apertura absoluta de que, pues, puede entrar perfectamente mientras conozca. La apertura que Dios quiere es conocer. Obviamente, pero la disposición para conocer. Meta si no la conoce. Y en el momento en que la conozca, en ese momento decide si sí o si no. Okay. Es lo mismo que pasa cuando te mueres en pecado mortal. Todo el mundo piensa, más o menos razona con el razonamiento tuyo de ahorita. Murió en pecado mortal, ya se condenó. No, yo no pienso. No, eso no es cierto. Yo pienso que no. No, siguiendo el razonamiento. Uh-huh. O sea, no es así. Llega un momento en que la criatura en pecado mortal se le presenta a Jesús hace una epifanía ante él, se muestra como es, y la criatura tiene esa última oportunidad
viendo las cosas como son, no como cree que son, no como cree que son, sino como son, y ahí tiene la última oportunidad de decir sí o no. Y aunque no se haya confesado, aunque en el momento de su aparente muerte estaba en pecado mortal, esa criatura se salvó. Y es exactamente lo mismo que pasa acá. ¿Sí? Doctor, una de las cuestiones más controvertidas cuando empezamos a conocer este don de dones y que a todos nos induce a error, ya en el libro 1 es cuando el Señor dice que además del desapego, el abandono, el espíritu de rectitud, cuando habla el Señor de ese espíritu de mortificación. Entonces eso nos induce, junto con esa necesidad de vaciarnos, ¿no? Ese vaciamiento que se requiere para la unidad con el Señor, y nos induce a pensar que ese espíritu de mortificación, puesto que se vence con las virtudes, esa renuncia, ese sacrificio a doblegar nuestras tendencias, nuestros apegos, nuestras inclinaciones que se derivan de la concupiscencia, nos inducen a pensar que efectivamente esas virtudes, que es la parte opuesta de las miserias que usted decía, al formar parte de ese espíritu de mortificación que el Señor nos pide, es lo que nos induce a todos al error de que es preciso, son precisas las virtudes para vivir en la divina voluntad. Y ahí es donde yo entiendo que se produce ese nudo que nos gustaría poder deshacer, doctor. Pues es un nudo muy problemático, ¿no crees? Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, mira. Estamos atados a lo que hemos conocido. Estamos atados a todo lo que hemos aprendido desde niños. Y a veces, o sea, nos quedamos fijos en ese punto porque estamos pensando que eso es el punto culminante de todo. La santidad humana se nos ha planteado como la finalidad última de nosotros, que es la salvación. Y todos pensamos que la salvación es lo que Dios quería para todos nosotros. Bueno, no puedo decir que no, pero sí puedo ponerlo en interrogaciones. Lo puedo poner en segundo lugar. La salvación es una finalidad secundaria, porque la finalidad primaria de esto es exactamente ese compromiso nupcial que existe entre Dios y la criatura. Un compromiso que fue hecho en la creación, en el momento de la creación del ser humano, en Adán, que se rompió ese compromiso, pero se rompió de parte nuestra, pero de parte de Dios no. Y una de las cosas que no hemos todavía como aquilatado es que el mayor mal que hubo en el paraíso terrenal fue haber despedido a Dios de este paraíso. No el hombre salió, sino Dios fue el que salió. Entonces, tenemos una concepción, yo diría, un poco faltante de la verdadera finalidad. Por lo tanto, las virtudes nos llevan ventaja y queremos poner todo a nivel de virtud, todo lo queremos ver a nivel humano. No es así, y es una tendencia a poner la voluntad divina como una virtud más. Y Jesús se queja, y Luisa le dice que ¿por qué, siendo tan grandes las verdades de su voluntad, todas las personas lo toman como una virtud más, como algo más de lo mismo? Y simplemente la contestación es muy clara,
no tienen el paladar purgado. No tienen el paladar purgado. O sea, purgado para quitarse todo lo que está ahí haciendo daño, que es la misma voluntad humana virtuosa. Virtuosa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? No sé si cuál sea el punto. O sea, todo lo que es el conocimiento de la divina voluntad en el libro del cielo, esto es algo esto es lo que yo pienso, ¿sí? Eso lo aclaro. El conocimiento de la divina voluntad debe empezar por el libro 11, para poder entender las verdades fundamentales de la divina voluntad. La parte anterior, o sea, el libro 1, bueno, el libro 1 es el desapego, a lo que debemos renunciar. Del libro 2 al libro 10 son virtudes desde el punto de vista de divina voluntad. Pero a final de cuentas son virtudes. Para Luisa era extremadamente necesario pasar por el camino de las virtudes, porque en ella se iba a dar cumplimiento a toda la petición que el Padre había hecho para poder volver a dar su voluntad a la criatura. Entonces se pasa todo ese tiempo con Luisa poco a poco cruzando el camino de las virtudes. Y Jesús le dice, de ti pasará lo mismo que pasó de mí. Yo vine a este mundo y no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento, o sea, cumplirla. Y creo que Ceci, como abogada, puede entender muy bien qué es dar cumplimiento a un requisito, digamos, en un juicio. Ya se cumplió, ya está, ¿sí? Se le pone el sello de cumplido. Bueno, el Padre pide, después de la redención, pide un número de actos, un número de peticiones del reino de la divina voluntad. Por eso Jesús nos deja el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es otra cosa más que la petición del reino. O sea, es toda no es oración, Jesús dice que es una promesa, pero es un modo de vida. Pero el centro de ese modo de vida es, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y eso es lo que nunca hemos querido, nunca hemos entendido que estamos pidiendo. Por eso es que se tiene que cumplir ese número de peticiones, ese número de actos de voluntad humana santa, o sea, santidad humana. Y eso es lo que Luisa tiene que cumplir con su voluntad humana. No nosotros. Luisa es la que estaba construyendo el reino. Una vez construido, nosotros ya nada más llegamos y vamos a entrar a él. Como un ejemplo, Luisa construye el condominio y nosotros vamos a llegar a comprar el departamento. O sea, nosotros no tenemos que construir, no tenemos que edificar, no tenemos nada de eso. Eso fue para Luisa. Y ahora nosotros simplemente llegamos, llego como llegue, no importa cómo llegue, pero me gustó el lugar y digo, lo compro. Pero para que me guste el lugar necesito conocerlo, necesito enamorarme de ese lugar. Y ese es el conocimiento a partir del libro 11, que son las verdades sobre la divina voluntad. Si no conozco esas verdades, estoy totalmente perdido. No tengo oportunidad de entrar. ¿Me puede llamar la atención? Sí. Me puedo ilusionar porque un grupo de personas a mi alrededor me dicen que sí. Pero si no creo, fíjate, por eso la primera lectura que hice es creer. Si no voy creyendo, no voy a entender. Y el problema es que nunca creo, porque cuando Jesús me dice tienes que renunciar a tus virtudes, lo primero que hago es digo, no, ¿cómo? Mis virtudes son muy necesarias.
ya entré totalmente sin creer, sin la fe de lo que me está diciendo Jesús. ¿Sí? No sé si se entiende eso. O sea, no creo. Por lo tanto, no entiendo. Por lo tanto, no amo. Por lo tanto, no vivo en la divina voluntad y puedo hacer 1000 conjeturas sobre ella. Y puedo darle 1000 vueltas a ese vivir en la divina voluntad, pero nunca estoy en la verdad. Doctor, perdón, no, si quiere pregunte. No. Porque yo le quería preguntar al doctor si el acto de libertad de acogerse o de tener esa disposición a la divina voluntad ya no es humano. Porque, o sea, yo tengo que optar, ¿no? Tengo como ser humano, tengo mi libertad. Y yo puedo quedarme sin ejercitar mi libertad y asumir la divina voluntad o no asumirla. El acto de decir sí y ejercitar mi libertad y ponerme a leer y aprender así como hicieron estos muchachos y separar sus camas y todo eso, ese acto, ¿ese ya es divino? Ese acto es humano, o sea, el único acto que debemos hacer es el decir sí. Y una vez dicho sí, en la medida que te vas disponiendo y que vas actuando continuamente en ese punto, ahora ahí entra la divina voluntad a fortificarte. Pero ese acto sí es tuyo. O sea, es un acto ya conjunto. El acto de decir sí, claro. Es tuyo. Porque el punto del amor, el punto de aceptar esa relación de amor es libre. Y no podría ser libre si no usas tu voluntad para decir sí. Perdón, pero ya me tengo que ir. No se preocupe, doctor, antes se quedó mucho. Pensamos que se iba a quedar menos. Muchísimas gracias. Sí. Miren, en virtud de que entramos tarde, a todas las personas, pedirles una disculpa, estuvo fuera de nuestro control y el doctor tiene otro compromiso, pero mañana tenemos esta cita a las 12, de 12 a 1, porque a la 1 tenemos, a lo mejor nos podemos ir un poquito más, voy a hablar con el padre Pedro Luis, porque normalmente estamos entrando tarde con él por la cuestión de conectarnos. Y lo que haríamos, y tener nuestra siguiente reunión también el sábado a las 7 de la noche. Y a lo mejor podemos tener unos minutitos más si el doctor nos da esa posibilidad de estar unos minutitos más y recuperamos este tiempo que nos faltó y darle las gracias al doctor y pedirle una disculpa, pedirle de rodillas perdón con toda la sinceridad y humildad. Que esto significa no tanto perdón, de rodillas. De verdad, doctor. Le sí, pido pero, perdón. Pero de rodillas no. Nada más como de aguilita. De aguilita, pero de verdad pedirle perdón con toda la sinceridad, simple y sencillamente porque de verdad fue fuera de nuestro control y a Jesús darle las gracias y también pedir una disculpa, pedirle perdón. Pues muchísimas gracias. No sé si Jesús quiere decir algo, sí. Sí, concédame un minuto por lo siguiente. El doctor va a iniciar a partir del próximo lunes, la semana próxima, un viaje a Colombia. Va a estar impartiendo retiros en Bogotá y en Medellín. Yo le pediría a Cecilia, que le acabo de enviar por WhatsApp el cartel, sí, para que por favor estos días que vamos a estar con el doctor lo podamos incluir para que las personas conozcan que va el doctor, porque creo que es una oportunidad única y sería bueno darlo visibilidad. Ok, muy bien. Que si quiere el doctor salir, el doctor váyase, no se preocupe. Váyase para que nosotros exhibamos el cartel, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vemos mañana. Nos vemos mañana a las 12. Doctor, gracias. Descanse. Sí. Entonces, nada más denos un momentito a que mi técnico regrese porque fue a abrir la puerta. Entonces, a ver si me hacen el favor, muchachos, de subirme este cartel. Te lo mando, Horacio, por favor. Horacio. Mientras lo sube, si le parece, el doctor va a estar en Bogotá el jueves 14 de abril y el viernes 15. Y en Medellín el sábado 16 de abril
y el domingo 17 de abril. La información la pueden ustedes obtener en el WhatsApp de allá de Colombia, número 320-819-2725. Vuelvo a repetirlo, 320-819-2725. Y preguntar por la señorita Marta. Independientemente de eso, pues vamos a subirlo los próximos 2 programas que tendremos con el doctor el día de mañana y pasado. Lo vamos a ir, ahí está el cartel, vamos a ir anunciándolo para que todos ustedes lo conozcan y no pierdan la oportunidad. Y ya aprovecho, pues si Cecilia me permite, para decirles que a España, si Dios lo permite, vendrá la segunda semana del mes de agosto a visitar Garabandal. Así que para las personas de España y de otros países de Europa, con las que estamos en contacto por la distribución del material del doctor, pues que lo vayan ya conociendo, porque van a ver prácticamente pues 40 plazas, solamente por cuestiones de espacio, alojamiento y demás, para que lo sepan. Y aquellas personas que tengan interés en empezar ya a conocer información, pues al correo electrónico reparacion.basilica@gmail.com, donde hacen las preguntas habitualmente. Donde hacen las preguntas habitualmente para preguntarle del retiro, greparacion.basilica@gmail.com. Ahí está, ahí le das el pantallazo perfecto. Se ve perfectamente el teléfono, todo, las fechas en Bogotá y en Medellín, desde el 14 y 15, jueves y viernes, y sábado 16 y 17 en Medellín. Y ahí tienes el número de WhatsApp con la señorita Marta. Y con respecto al retiro en Garabandal, ¿verdad? ¿Va a ser en Garabandal? Uh-huh. Es greparacion.basilica@gmail.com, ¿verdad? Así que, pues, que una maravilla poder tener estas posibilidades. Muchísimas gracias. No sé cuándo va a ir el doctor a Ecuador, ¿verdad? Me da mucha pena, pero no lo sé. Seguramente tendrá la posibilidad porque va a estar viajando, yo creo que continuamente. Eso es por lo menos lo que parece, que va a estar viajando continuamente. Entonces, el doctor ya no lo tendremos la siguiente semana. De todas maneras, ya es la Semana Mayor, vamos a tener una programación para la Semana Mayor y con las horas de la pasión ya terminaríamos el día domingo, así que te quedan grabadas y tú las puedes reutilizar y puedes verlas y disfrutarlas jueves y viernes santos, porque están preciosas, la verdad quedaron hermosísimas. Pues muchísimas gracias. Va a estar en agosto en España, en Garabandal, ¿verdad? ¿Es en donde va a estar? Sí, en Garabandal. En Garabandal, España. Pues muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en esta tarde-noche para usted. Que descanse y nos vemos el día de mañana a las 12. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes, Cecilia. Gracias, hasta luego.